difíciles, pues igual el Señor es misericordioso, tiene paciencia con nosotros, tiene esa misericordia que la verdad no merecemos, pero pues en el Señor, gracias a Él, toda esa misericordia que tiene, pues que cada día podemos vivir. Sabemos que tenemos unos tiempos, estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles, en unos tiempos de, de escasez, en unos tiempos de inseguridad, eh, tiempos en que aún la misma naturaleza eh, se revela, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, cada uno de nosotros, pues en sí estamos, aunque estemos en medio de un desierto, pero el Señor tiene misericordia con todos, cada uno de nosotros, porque no nos ha faltado el techo, no nos ha faltado una cama, tenemos la salud, tenemos un empleo, podemos cumplir con nuestros gastos, pagar servicios, alquiler, bueno, los niños que están em, estudiando, las personas, bueno, en fin, no nos ha faltado nada, gracias a Dios, y eso es una gran muestra de la misericordia y del amor que Dios tiene para con todos y cada uno de nosotros. Entonces, bueno, también como a manera de testimonio, pues el Señor nos ha ayudado. En mi caso, pues trabajo en un lugar muy difícil, muy lleno de delincuencia, muy lleno pues de mucho problema, de mucha cosa, pero gracias al Señor, hasta el momento no nos ha pasado nada, no me ha pasado nada. Eh, a veces se le roban a uno por ahí algo, pero son cosas que no tienen mayor trascendencia, no son cosas graves como por ejemplo uno ve a otras personas que en el sitio donde trabajo estaban, la policía, un día llegamos a trabajar y estaba la policía rodeando todo el sector y era que aparentemente un señor se acercó con un revólver y le disparó en la cabeza a otro, lo mató ahí en el instante y salió caminando como si nada. Entonces, vemos que esos tiempos tan malos y uno viviendo y estando ahí trabajando en esos sitios como tan peligrosos, pero puedo decir que gracias a Dios, hasta el momento ni siquiera un susto, la verdad. Entonces, vemos la misericordia de Dios ahí como está, como se mueve en nuestras vidas y en cada una de las cosas que hacemos. Entonces, para esta noche, en esta pequeña meditación de la palabra de Dios en este estudio, pues vamos a volver un poquito a la esencia de la palabra de Dios, la esencia que nos dejó el Señor Jesús a todos y cada uno de nosotros. Entonces, la esencia, ¿cuál es? Que el mismo Señor Jesús nos encomendó a cada uno de nosotros el oficio, o sea, todos nosotros ya tenemos un oficio, y es el oficio de llevar y de compartir la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en sí, en cada uno de nosotros, lo que menos tenemos, lo que mínimo tenemos, es un ministerio. Y ese es el ministerio de la reconciliación, el ministerio de ir y llevar esta palabra, este evangelio, a todas las personas que podamos, a los más que podamos llegar. Ese es el ministerio que el Señor nos ha encargado para todos y cada uno de nosotros. Entonces, vamos a volver un poquito a la esencia de lo que el Señor Jesús nos dejó. ¿Por qué? Porque es que a veces se nos tiende a olvidar. Hay veces que uno por los afanes, por las cosas, de pronto así como lo que les compartía, nos toca salir, trabajar, vivir un día a día y se nos olvida un poquito el trabajo que en sí tenemos. Entonces, vamos a abrir hoy el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Entonces, mientras que ustedes lo buscan, el libro de los Hechos es un libro que es bastante apasionante para las personas que seguimos a Dios. ¿Por qué? Porque desde el libro de los Hechos vemos que el trabajo ya se desarrolla para todas las personas que han querido servir a través de la historia y a partir de Jesús. Vemos que cada uno de nosotros podemos ya empezar a vivir
lo que el Señor quiere que nosotros vivamos con esto, ¿sí? Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a empezar a mirar y a volver a recordar lo que necesitamos para que el Señor nos llene, nos capacite, nos ayude para ir a llevar este evangelio. Entonces, si ya tienen el libro de Hechos en el capítulo 1, vamos a estar leyendo lo que es en sí la promesa del Espíritu Santo, lo que quedó para que cada uno de nosotros eh, tuviéramos en nuestras vidas para empezar a desarrollar este ministerio. Entonces, Hechos capítulo 1 dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. Pasamos al 2. Hasta el día en que fue resucitado arriba, después de haber dado manifiestos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, en esta primera porción de este capítulo, vemos que dice que los apóstoles, pues tampoco es que la hayan tenido fácil, porque pues han venido siendo perseguidos, han estado sufriendo también por causa de la palabra de Dios, pero que también estuvo el Señor Jesús después de que resucitó, estuvo con ellos durante 40 días, ¿sí? Entonces dice que él estando ahí, estuvo con él, que, bueno, que previamente él ya los había escogido y que llegó a ellos con pruebas indubitables y que les había aparecido durante 40 días y en ese tiempo les habló acerca del reino de Dios. ¿Sí? Y que estando juntos, entonces les dijo que no se fueran, que se estuvieran ahí y que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí algo, lo primero para que nosotros podamos ir a llevar el Evangelio es la promesa del Espíritu Santo que ya está dada para todos nosotros, ¿sí? La promesa del Espíritu Santo ya está dada para cada uno de nosotros, es que la pidamos. De pronto las personas a veces dicen, no, es que yo no soy bautizado en Espíritu Santo porque no hablo en lenguas. Y ahí es un error que nosotros cometemos porque no se trata de que cuando estemos bautizados en Espíritu Santo hablemos en lenguas. Las lenguas, la glosolalia, o sea, esas lenguas que no se pueden entender, no tiene que ser un requisito explícito para que yo ya esté lleno o capacitado del Espíritu Santo. Es solamente un don, pero pues que generalmente ahora, hoy en día en las iglesias lo tienen como si fuera como un negocio porque no es que sea una glosolalia como tal, sino es una repetición que ellos ya tienen, es algo que ya está ahí y siempre dicen lo mismo y siempre está lo mismo y siempre es el mismo círculo vocal que hacen siempre, pero no es que sea una lengua angelical o que provenga de Dios, sino que es algo que ya tienen las iglesias ahí, que lo hacen y que lo repiten y es como decimos acá nosotros, como para tramar a la gente que los está escuchando y que la gente diga, uy, si ese sí está lleno del Espíritu Santo, pero no es un requisito, porque aquí, pues bueno, vamos a estar descubriendo qué es lo que el Señor quiere para que nosotros estemos ahí y que nosotros veamos qué es lo que, para qué nos sirve tener el Espíritu Santo. Entonces en el versículo 6 dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ojo porque aquí es cuando llega lo verdaderamente interesante. Dice que hay cosas que no nos interesa a nosotros saber, o sea, que no vayamos a cosas que no son trascendentales para salvación, pero sí refiere
que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué nos va a servir ese poder a nosotros del Espíritu Santo? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto al Espíritu Santo es que Él nos va a capacitar para ser testigos en cualquier parte del mundo, porque dice que hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo es ser testigos? No es consiste tanto en que vamos de puerta en puerta a golpear y a decirle a las señoras, a la gente, a los que salgan, que si me conocen el reino de Dios. No es tanto eso, sino que el poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos va a capacitar, ¿sí? Nos va a capacitar para poder ir, para poder hablar, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a las personas. No es de nosotros el oficio de convencer a las personas. Nosotros el oficio que debemos tener es el hablarle a las personas del Evangelio del Reino, hablarle la palabra tal como está escrita, y no tanto de ir a convencerlos de que sí, que métase a mi iglesia, métase a mi congregación, porque allá sí predicamos la verdad, porque allá sí decimos esto, porque no consiste tanto en eso, sino que el poder del Espíritu Santo es para primeramente ser testigos de Dios. ¿Y cómo es ser testigos de Dios? Pues que nosotros, si ponemos nuestras manos sobre los enfermos, estos sanarán. Dice que en nuestras manos habrá ese poder, así como lo tuvo el Señor Jesús, de limpiar leprosos, de resucitar muertos, de sanar enfermos, ¿sí? Ese es el poder del Espíritu Santo, el que viene a nosotros. No consiste tanto en que podamos hablar en lenguas o que podamos hablar en otro idioma o cosas de esas, sino que seamos testigos del poder de Dios. O sea, que testifiquemos que Dios sí es real, que Dios sí es un Dios que cumple, que Dios sí es un Dios poderoso, que Dios es un Dios que está por encima de cualquier cosa, de cualquier médico, de cualquier enfermedad, de cualquier cosa, ¿sí? Hay cosas que nosotros no podemos hacer, hay cosas que la ciencia no puede hacer, pero el Señor sí las puede hacer, ¿sí? Hay cosas que el Señor sí las puede hacer. Entonces, así de esa misma manera, por eso es que es importante que nosotros podamos tener ese poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas, el que nos muestre cómo hacer las cosas, el que nos muestre qué hacer, qué decir, a dónde ir, dónde no meternos, dónde sí estar, ¿sí? Todo para eso es que necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser en nosotros esa herramienta fundamental, porque después de que se fue el Señor Jesús, porque así como lo vamos a ver acá, después de que se fue el Señor Jesús, nuestra principal herramienta de trabajo va a ser el Espíritu Santo para llevar almas al reino de los cielos. Vamos a mirar en el versículo 9, dice, bueno, para las personas que han llegado, estamos leyendo el libro de Hechos en el capítulo 1 y vamos a empezar a leer el versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue, alzó y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, a quien han tomado vosotros, a quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí están diciendo estos varones, le están diciendo a los discípulos que así como lo vieron irse, de la misma manera también Él va a venir en algún momento. En algún momento de la historia Él también va a volver otra vez. Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, notemos que aquí en esta porción de la palabra de Dios, ya nosotros estamos viendo que hay como una congregación, ya hay como una
iglesia, por decirlo de alguna manera. Entonces da unos nombres, dice que Felipe, que Tomás, Bartolomé, Jacobo, Simón, bueno, entre otros. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos esos nombres a los nombres de nosotros? ¿Sí? Entonces ya no es Felipe, Tomás, Bartolomé, ahora es Andrea, Liliana, Gladys, Karina, Luis, todos ellos. No es porque tengan un título, sino que cada uno de ellos estamos listos, debemos estar listos para ir a llevar este evangelio. Y lo que primero necesitamos es el Espíritu Santo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, cuando dice la palabra unánimes, no quiere decir tanto que estén reunidos en un mismo sitio, en un mismo lugar, sino unánimes quieren decir que hay personas que están dispuestas para una misma cosa, para un mismo asunto. No importa que no estén, digamos en este momento, pues cada uno está desde su casa, está virtual. Bueno, no sé, de pronto algunos de ustedes están acostados, o otros están haciendo algún oficio, alguna está en la cocina, bueno, en fin. Pero sí lo importante ahí es que estemos unánimes, dice, en oración y ruego. Dice que con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, cuando dice unánimes es porque estamos en pro de un mismo objetivo. No importa que estemos en diferentes casas. Entonces, si estamos unánimes, quiere decir que aunque no estemos en el mismo lugar, sí quiere decir que estamos por una misma causa, que vamos tras una misma causa. En el caso de nosotros es para ir a llevar almas al reino de los cielos. ¿Sí? Nuestra oración debe estar enfocada en llevar almas al reino de los cielos, en que nosotros podamos decirle a nuestros familiares, primeramente, obvio, que nuestros familiares sean salvos, que ellos también puedan llevar esta palabra del Evangelio del Reino de Dios a cualquier parte donde ellos estén, que ellos sean primeramente también arrebatados juntamente con el Señor y con cada uno de nosotros, porque es importante que nosotros así de esa manera lo podamos hacer. En el versículo 16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces, en el caso de Judas, que todos conocemos la historia de Judas, pues vendió a Jesús, vendió el ministerio, vendió todo lo que él había construido. Dice que este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Bueno, entonces quiere decir que con lo que vendió a Jesús, pues le sirvió para comprarse un lote, porque ahí dice que adquirió un campo. Y pero ese mismo campo pues sirvió para que fuera como su sepultura. O sea que en resumen no le sirvió para nada porque dice que fue notorio a todos los habitantes como él, después, aún estando muerto, su cuerpo se desparramó, sus entrañas se desparramaron. Pero todo a causa de qué? De que él mismo buscó su propio destino. Él mismo fue el que buscó cómo ir a vender, a traicionar a Jesús. Él mismo fue el que hizo todas sus cosas, como nos pasa hoy en día también en las iglesias, que hoy en día nosotros vamos y estamos un tiempo en la iglesia y bueno, esta iglesia no, ya no me satisface, esta iglesia ya no me sirve, esta iglesia eh, ya no me da lo que yo estaba esperando, estos líderes, estos pastores, estos no son lo que yo estaba esperando, mejor me voy. Y en cierta forma nos terminamos convirtiendo como en otro Judas, no tanto porque vendamos una persona en sí, sino porque con nuestros actos nos convertimos en Judas, dejamos de hacer una cosa por irnos a otra, y si en nuestra lengua se llega a pegar el chisme, la murmuración,
o cualquier otra cosa a la cual Dios nos ha mandado, pues entonces nos estamos convirtiendo también como en otro Judas. Y aquí la palabra de Dios nos está indicando que a este Judas se tuvo que buscarle un reemplazo. ¿Qué quiere decir esto para nuestros días y para nosotros? Que si nosotros no hacemos lo que el Señor nos está mandando que hagamos, pues nos convertimos en unos Judas también y tarde o temprano va a llegar un reemplazo, otra persona que sí lo va a hacer por nosotros. Dice el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de nuestra resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que habían más personas dentro de esa misma comunidad, en ese mismo sitio donde ellos hacían sus, bueno, su tiempo con Dios, lo que Jesús les enseñaba, a donde iban, de todas partes, quiere decir esto que habían más personas. Entonces, como dice que Judas no quiso, Judas buscó su propio lugar, Judas buscó su propio destino, entonces asimismo indica para cada uno de nosotros que si nosotros no somos fieles a lo que llevamos, a lo que hacemos, pues va a haber un reemplazo. ¿Y de dónde va a salir el reemplazo? Pues de los mismos con los que ya se han dado, de los mismos con los que ya se le ha compartido, de las mismas personas, el Señor va a tomar a alguien para que sí haga el trabajo. Entonces aquí mismo la escritura nos está señalando, nos está indicando que así como Judas no quiso, pues era necesario que hubiera otro para que lo reemplazara, para que hiciera su oficio. Dice el versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces, transportémoslo a nuestros días, a nuestras palabras. Quiere decir esto que si nosotros no cumplimos con la obra de Dios, que si nosotros por una u otra razón traicionamos o dejamos de lado o no cumplimos con lo que el Señor quiere que nosotros sí cumplamos, que nosotros hagamos, pues va a haber otra persona, se va a escoger a otro, ¿sí? A otro que sí quiera hacer el trabajo, a otro que sí sea un reemplazo para nosotros. Usted y yo hemos sido escogidos, pero si no hacemos el trabajo, pues va a haber un reemplazo, va a haber otra persona que sí lo haga, ¿sí? Por eso la importancia que hay en que nosotros no pongamos nuestros ojos en otra persona. Jamás pongamos nuestra mirada en un pastor, jamás pongamos nuestra mirada en un líder, jamás pongamos nuestra mirada en ninguna otra persona que no sea el Señor Jesús, que no sea el Espíritu Santo, que no sea el mismísimo Dios. Porque cada vez que nosotros pongamos nuestra mirada sobre una persona, lo más probable es que vamos a salir decepcionados, ¿sí? Eso es lo más probable que va a pasar, que salimos decepcionados. Aún las personas haciendo bien las cosas, siempre va a haber alguien que lo critique, siempre va a haber alguien que critique su trabajo, lo que usted esté haciendo, siempre va a haber alguien que lo critique, que no le guste, que no lo hace. Entonces, de esa misma manera, van a haber muchas personas que se van a convertir como en sus enemigos. Pero ¿qué es lo importante acá? Que usted esté lleno del Espíritu Santo, que usted esté cumpliendo con lo que el Señor haga. No se fije en que el pastor hizo o no hizo, no se fije en que el líder hizo o no hizo. Preocúpese por su propio ministerio. No sea como Judas, no seamos como Judas, que traicionamos nuestro mismo sentir, nuestro mismo trabajo, nuestro mismo ministerio, ¿sí? De ahí la importancia que hay en que nosotros no pongamos nuestra mirada en otra persona diferente al Señor Jesús. Eso sí que es importante, que nosotros pongamos nuestra mirada en el que es, en el Dios Todopoderoso, en el Espíritu Santo, en el Señor Jesús, qué hacía, cómo lo hacía, de qué manera, cómo era esto. ¿Por qué? Porque como les digo y vuelvo y les repito, cuando nosotros ponemos la mirada en una persona, así sea nuestro hijo, nuestro esposo, nuestro pariente, sea el que sea, pero si nosotros ponemos la mirada en una persona, lo más probable
es que vayamos a salir decepcionados. ¿Por qué este tipo de enseñanzas debe ser así? Pues porque nosotros debemos aprender a poner nuestra mirada en el Señor, única y exclusivamente en el Señor. No se puede poner nuestra mirada en otra persona diferente, ¿sí? Cuando usted ponga su mirada en sus hijos o en el pastor o en el líder o en cualquiera otra persona, lo más probable es que tarde o temprano salga decepcionado, ¿sí? De ahí la importancia de que no seamos Judas, que no seamos los que van detrás del dinero, que van detrás de un ministerio, que van detrás de un cargo, no, sino que donde el Señor nos ha puesto, ahí mismo trabajemos, que hagamos nuestro trabajo con amor, que lo hagamos para el Señor, porque es el que se va a encargar de dar la recompensa. Bueno, ya más adelante, en el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Note que vuelven otra vez a estar unánimes y juntos. Entonces, pues como les digo, no tiene que ser que están todos en una misma habitación, todos reunidos en un mismo sitio, sino que unánimes quiere decir que están todos bajo un mismo propósito, todos están detrás de un mismo propósito. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces note acá lo interesante de esto es, no es lo que a mí se me ocurra, ni el libreto que ya tengo ahí en la cabeza, ni como en algunas iglesias que uno ve que comienzan a repetir las mismas palabras que nadie entiende, que no son nada, que no significan nada, pero que sí me sirve para tramar a las otras personas de que estoy hablando en una lengua extraña. No es eso, sino que dice que el mismo Espíritu es el que les da que hablasen en otras lenguas. Puede ser, no tiene que ser una glosolalia, o sea, una lengua angelical. Puede ser inglés, francés, alemán, bueno, cualquier otra de esas lenguas, ¿sí? Pero a veces nosotros creemos que porque hablamos trabajo o alguna cosa, ya estamos llenos del Espíritu Santo y noten que no es así. Dice que vinieron sobre ello como lenguas repartidas como de fuego, que se asentaban sobre cada uno de ellos, pero era el Espíritu Santo el que les daba que hablar en otras lenguas. No quiere decir tanto que sean en lenguas angelicales, sino en otras lenguas. ¿Por qué? Bueno, más adelante vamos a mirar el por qué. Dicen, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, ellos primero le estaban hablando en un mismo idioma, pero ya se les cambiaron los idiomas y los oían hablar los extranjeros, los oían hablar en su propia lengua. Es decir, que ellos en un momento dado el Espíritu Santo les dio que hablaren conforme a otras lenguas que estaban ahí. Esto es algo milagroso porque si, por ejemplo, nosotros nunca hemos estudiado francés y de un momento a otro comenzamos a orar, a alabar, a predicar, a enseñar en otro idioma que nunca lo habíamos estudiado, pues es que quiere decir que el Espíritu Santo vino sobre mí y me capacitó para hablar en otra lengua. Dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces notemos que el Espíritu Santo les dio que hablaran en las lenguas de las personas que estaban allá en ese lugar. ¿Cómo lo hizo el Señor? Pues eso es un misterio que Él solamente lo sabrá. A nosotros lo único que nos interesa saber es que es el Espíritu Santo el encargado de hacer ese tipo de cosas. Dice el versículo 9, partos, medos, helenitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Jerusalén, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Note cómo usted en un momento dado el Señor le podía dar ese ministerio de hablar en otro idioma,
¿sí? No, es que yo nunca he estudiado alemán, no, yo nunca he estudiado francés, no, yo nunca he estudiado inglés o bueno, en fin, portugués, algún otro idioma. Pero un momento dado puede venir el Espíritu Santo sobre usted y sobre mí y capacitarnos para hablar en otra lengua. ¿No le parecería también muy bonito, una cosa muy hermosa que el Espíritu Santo nos cambie y nos dé el permiso para hablar en otra lengua? Aquí está hablando de varios idiomas, no solo uno o dos, son varios idiomas los que están ahí, de Arabia, de Mesopotamia, de Pinfilia, de Egipto, o sea, les dio varios idiomas para poder hablar. Y nosotros a veces nos limitamos a pensar que solamente en la iglesia, que hablamos cuando estamos en oración y que hablamos de una forma rara, ya, listo, ya cumplimos. Y no, vea que el Señor tiene cosas más grandes y más maravillosas para usted y para mí que podemos hacer, ¿sí? Dice el 11 dice, creyentes árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces también habían como se les hablaban en diferentes lenguas, algunas lenguas ellos las entendían, otras no las entendían. Entonces, ¿qué decía la gente que no sabía? Pues están borrachos, esta gente están como locos, están llenos de mosto. Entonces, ¿para qué nos sirve el ministerio, el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo nos va a capacitar para hablar en otras lenguas, para llevar este evangelio, para que no nos quedemos simplemente ahí callados, sino que tengamos esa potestad. A veces el mismo límite que hay para que nosotros no llevemos el evangelio somos nosotros mismos, porque nosotros mismos no tenemos la capacidad de creer que si abrimos nuestra boca el Señor la llenará. No tenemos la capacidad para, no, es que eso toca, es que vaya el pastor, que es el que sabe que... No, 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 no. Cada uno de nosotros tenemos el ministerio. Cada uno de nosotros, el Espíritu Santo en un momento dado nos va a capacitar para ir y llevar este evangelio. Y que si tocara de repente a alguna otra persona, pues que el Espíritu Santo me dé esa capacidad para entenderme con esa otra persona, así sea en otro idioma. Pero pues el Señor mismo nos hace ese favor de permitirnos comunicar con otra persona para que podamos llevar este evangelio. O sea que no, no hay excusa. Por eso decíamos al principio, la principal herramienta que nosotros debemos tener en cuenta para llevar este evangelio es el Espíritu Santo. ¿Sí? Obviamente hay que estudiar las escrituras, conocerlas, aprendérnoslas todos los días, meditar en ellas, ¿sí? Eso es importante que nosotros lo hagamos, pero que tengamos en cuenta que nuestra principal herramienta para ir a llevar este evangelio del reino de los cielos es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a capacitar, porque Él es el que nos da, porque Él es el que nos guía, porque Él es el que nos muestra, Él es el que nos enseña, ¿sí? Entonces, note la importancia que hay y que a veces se nos olvida y que a veces la menospreciamos y que a veces nosotros mismos la alejamos. ¿Cómo la alejamos nosotros? ¿Cómo alejamos nosotros el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nosotros lo alejamos cuando pecamos. Sí, cuando nosotros pecamos, cuando cometemos, porque es que es el pecado el que se encarga de apartar al Espíritu Santo, somos nosotros mismos los que nos encargamos de alejar a Dios, de alejar al Padre, de alejar al Hijo y de alejar al Espíritu Santo a causa de nuestro pecado. ¿Sí? De ahí la importancia que tiene que nosotros nos mantengamos en santidad, por eso su palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros los humanos estamos acostumbrados a ver la santidad como algo muy lejano, como algo que no se puede, como algo imposible. Pero la palabra de Dios dice que sí es posible. Y si nosotros le pedimos a Dios en oración que sea Él el que nos ayuda, pues lo podemos hacer, lo podemos lograr. Y por carne propia se los puedo asegurar. Sí, Él nos puede guardar en santidad. Que nosotros mismos vayamos y buscamos la forma para pecar, sí, nosotros mismos vamos y lo buscamos, pero eso va a hacer que el Espíritu Santo se aleje, que el Espíritu Santo ya no esté ahí con nosotros a causa de ese pecado, ¿sí? Entonces nosotros mismos escogemos qué camino debemos caminar, qué camino queremos nosotros caminar. Luego más adelante, en el capítulo 2 versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11,
Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera es la hora tercera del día. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Note usted que esta parte es bastante importante y nos va a alimentar más el por qué debemos tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Porque es que estamos nosotros viviendo en los postreros tiempos, en los días malos, en los días finales. Dice que en los postreros días, y no lo dice cualquier persona, sino que dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, estamos en la oportunidad de pedirle al Señor que derrame su Espíritu Santo sobre nuestra carne. ¿Para qué? Pues para que nos capacite, pero hay más, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, usted quiere ver que sus hijos profeticen, que sus hijos estén sirviendo, pues permítale al Espíritu Santo que venga sobre ellos. Dice que vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. El Señor no quiere darle esto a dos o tres personas, sino que es para usted y para mí y para cualquier persona que quiera servir en la obra del Señor. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, note que aquí hay en esta porción hay cosas grandes y maravillosas. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo, por mantenerlo ahí. Dice que nuestros ancianos soñarán sueños, que nuestros jóvenes profetizarán, bueno, que habrán señales, prodigios, sangre y fuego, vapor de humo, que el sol se convertirá en tinieblas, o sea, cosas grandiosas, tremendas que se aproximan para el mundo, pero que nosotros tenemos el privilegio de adelantarnos un poco y tener el Espíritu Santo de nuestra parte. Porque al final dice que, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Recordemos que invocar no es decirlo, sí, yo creo en el Señor. No, invocar es estar dispuesto a dar mi vida por eso que estoy diciendo. ¿Sí? Invocar es cuando uno está dispuesto a dar su propia vida por esa afirmación, por decir que el Señor Jesús es el Rey, por decir que Dios es el Rey poderoso sobre toda carne, con mi vida, asegurarlo con mi vida. Estoy yo dispuesto a entregar mi vida por esa afirmación. Por eso es que soy testigo de Dios, porque yo estoy dispuesto a dar mi vida por eso que estoy diciendo. Entonces dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, invocar es llamar pidiendo auxilio y socorro a alguien que sí me puede ayudar. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, esto es para que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta, estar y permanecer llenos del Espíritu Santo, porque esto es lo que finalmente nos va a capacitar, es lo que finalmente nos va a ayudar y es lo que finalmente nos va a salvar, ¿sí? Porque dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llamaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos,
Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló por resurrección de Jesucristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni que su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces aquí en esta porción de la palabra de Dios está diciendo que en sí que el Señor es el que cumple todas sus cosas. Sí, primero que no permitiría que su santo viera corrupción, ni que lo iba a dejar en el Hades. Y así efectivamente sucedió. Dios resucitó al Señor Jesús y muchas personas lo vieron y estuvo después de que había muerto y resucitado 40 días caminando entre ellos, enseñándoles aún otras cosas más. ¿Sí? Esto es lo que acontece para nuestros días. Este es nuestro ministerio. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer ya avanzando más en la lectura de este libro. Nos comienza a ver los primeros días de los cristianos con sus aciertos, sus errores, sus triunfos, sus fracasos. ¿Sí? Comienza la escritura a mostrarnos la forma como ellos lo hacían, ¿sí? No es como una iglesia de las iglesias que hoy en día tenemos, que cada cual tiene un líder o una jerarquía o tienen, bueno, diferentes formas de hacer las cosas, sino que aquí la escritura comienza a mirar, a mostrarnos cómo era que ellos lo comenzaron a hacer. ¿Para qué? Para darnos a nosotros también un ejemplo de cómo nosotros debemos empezar a desarrollar una iglesia. Hoy en día, muchas cosas que ellos hicieron no las podríamos hacer tal como ellos las hicieron. Hoy en día de pronto tenemos más despliegues tecnológicos, tenemos otras maneras de hablar, otras maneras de llegarle a las personas. Hoy en día nosotros tendríamos otras posibilidades, ¿sí? De pronto no nos podríamos siquiera comparar a ellos lo que hicieron, por ejemplo, como en el capítulo 5 con lo de Ananías y Zafira, porque pues el propósito que ellos tenían era que todo en la iglesia se compartieran, que todos los hermanos de la iglesia compartieran lo que tenían, sino que y nada era absolutamente de ellos, sino que todo tenía que ser compartido. Entonces, en el caso de Ananías y Zafira, ellos no quisieron compartir todo y pues murieron por ese sentimiento de no querer compartir todo. Hoy en día, si hay alguna persona en la iglesia que no quiere compartir, pues no quiere decir que eh, eso ya es, mejor dicho, tremendo pecado y se abre la tierra y se los traga de una vez, así como le pasó a Ananías y Zafira. No es tanto como eso, sino que significa que nosotros estemos dispuestos siempre a servirle al Señor. Es servirle al Señor. Dice que también ahí en el capítulo 5 habla de maravillas y señales y prodigios que ellos empezaban a hacer, empezaban a aumentar el número de los creyentes, que ya los iban siguiendo más hombres, más mujeres, pero también no todo era color de rosa, también ahí a ellos les había llegado persecución, había llegado cosas que no les convenían, ¿sí? Entonces, no todo es color de rosa. Uno a veces piensa que, bueno, yo me vuelvo cristiano y ya todo me comienza a ir bien y ya todo va a estar perfecto. Y resulta que no. Así como los apóstoles tuvieron que ser perseguidos, tuvieron que ser encarcelados, y todos ellos tuvieron que, menos Juan, tuvieron que morir de una manera violenta, no de viejitos, sino tener que morir antes de tiempo por mano de alguien. Juan fue que fue el único que fue a la isla de Patmos y pudo morir allá. Pero de resto, no todo fue fácil, no todo fue un camino
de rosas. Y de hecho, ya más adelante en el versículo, en el capítulo 6, bueno, leamos un poquito, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, notemos que aquí, si ustedes se dan cuenta, no consistía en una sola persona como lo había hecho el Señor Jesús. Aquí ya no consiste en una persona. Aquí ya consiste en que cada uno de nosotros debemos enfocarnos en hacer el trabajo, ¿sí? En ese momento que ellos estaban viviendo, pues dice que habían viudas y había que atenderlas, darles, pues bueno, me imagino como lo que hoy en día conocemos como el mercado, socorrerlas y todo eso, pero eso lo hacían las personas encargadas en las iglesias. Y ellos decían, no es justo que nosotros tengamos que predicar, enseñar y de todas maneras también estar pendientes de la palabra de Dios. Pues no era tanto por eso, sino que ellos se pusieron de acuerdo y eligieron a personas para que pudieran ayudarles a administrar lo que se estaba manejando. Entonces, una cosa es administrar la palabra de Dios y otra cosa es lo que se administra ya en el resto de la iglesia. Pero sí es bueno que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena. ¿Cómo? Pues ayudando, sí, en lo que haya que hacer. Si usted tiene un ministerio y lo puede poner a funcionar en la obra del Señor, pues póngalo, ¿sí? No tiene que ser un impedimento, no es que no me van a pagar, no es que mi trabajo es muy pequeño, no es que yo no, a mí me da pena hablar, no, nada de eso, porque recordemos que como venimos hablando en esta hora, el mismo impedimento en la obra del Señor somos nosotros mismos somos los que ponemos el impedimento para que no se puedan hacer las cosas. Nosotros mismos somos nuestro propio impedimento. Pero aquí la palabra de Dios nos sigue indicando que no es que tengamos un camino fácil, ni que todo nos vaya a salir color de rosa, y que todo siempre vaya a estar bien, y que todo sea un canto de ángeles. No, va a haber persecuciones, van a haber cosas feas, van a haber desafortunadamente, entre los mismos hermanos de la iglesia, murmuraciones, van a haber comentarios, van a haber de pronto cosas feas que no convienen, que es importante que nosotros la saquemos, sí, pero que es más importante que nosotros no permitamos que de nosotros salga una palabra de ofensa, que de nosotros sea, no es que el hermanito me dijo, la hermanita fue la que comentó, la hermanita fue, no, que no se halle eso en nosotros, ¿sí? Pues porque aunque no todo va a ser color de rosa, pero sí que nosotros, si hay un problema, que el problema no seamos nosotros, sino que al contrario nosotros seamos esa forma de solución de problemas, que nosotros seamos esa forma de solución, de resolver, que seamos puente y no muro, que nosotros seamos esas personas encargadas de ser luz en medio de las tinieblas, aún en medio de la misma iglesia. En el capítulo 6, en el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, Esteban no era cualquier siervo más, era un hombre consagrado a Dios. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, note que él no era cualquier persona más, ni cualquier creyente más, sino que era una persona llena del Espíritu Santo, así como usted y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo.
¿sí? Y que los milagros, las señales y los prodigios nos persigan a donde quiera que nosotros vayamos, ¿sí? Y no pongamos el impedimento, porque recordemos que el impedimento somos nosotros mismos, ¿sí? Y aunque esto no quiere decir que ya, mejor dicho, es la tapa, lo máximo, lo mejor dicho, no quiere decir eso, sino que al contrario nos ayude para mantener la humildad, para que nosotros no hayan palabras de crítica, para que nosotros no haya palabras de problemas, ni de resentimiento, ni nada de eso, sino que en cada uno de nosotros, al contrario, habite el perdón, la buena fe, la buena comunicación, que en cada uno de nosotros estén todos esos buenos sentimientos que deben haber como una persona creyente. Dice que Esteban era un hombre lleno de gracia y que el poder de Dios estaba con él porque hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice el versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, eh, disputando con Esteban. Entonces, aunque Esteban es un hombre lleno del Espíritu Santo, dio pie para pelear con otras personas de otras congregaciones, de otros que estaban en más cargos que él. Entonces, notemos cómo es lo importante que nosotros nos alejemos de los problemas y de las cosas que no nos convienen. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues he aquí oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. Note que a pesar de que Esteban, un hombre lleno de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, aún así también los problemas lo perseguían. Y nosotros a veces cuando llegamos a la iglesia pensamos o creemos que porque estamos en la iglesia ya no vamos a tener problemas, que porque estamos en la iglesia ya no vamos a tener deudas, o porque estamos en la iglesia y ocupamos un cargo, entonces los chismes, las murmuraciones, las cosas feas que pasan ya no nos van a tocar. Y vea que Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, que estaba capacitado en señales, milagros y prodigios, aún así los problemas también lo perseguían. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo no vamos a estar exentos de una enfermedad, de un problema, de una deuda. No, no vamos a estar exentos de eso. Pero lo que sí dice es que cada uno de nosotros podemos estar llenos del Espíritu Santo, seguir adelante en el ministerio de Dios y que aunque van a haber cosas que pasan, sí, van a haber cosas que pasan, pero eso no nos puede detener. Que si nos enfermamos, sí, sí, nos podemos en un momento dado llegar a enfermar. ¿Que podemos llegar a tener alguna necesidad? Sí, sí vamos a poder tener alguna necesidad, pero todas ellas siempre van a ser al final oportunidades para acercarnos a Dios, ¿sí? No vamos a estar exentos de la habladuría de las personas, porque aquí ellos mismos, los mismos encargados de la iglesia o de las iglesias en ese momento, las mismas personas puestas en autoridad, note como cada uno de ellos también miraban cómo levantar testigos falsos contra Esteban y poderlo acusar, ¿sí? También, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Que a nosotros también se nos pueden levantar testigos falsos, que también en nosotros va a haber habladurías, pero qué es importante que eso no nos afecte a nosotros, que eso no afecte nuestro ministerio, que podamos seguir adelante, ¿sí? Así como nos han enseñado con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios, que cada uno de nosotros podamos estar siempre limpios, dispuestos delante del Señor, que si hay habladurías en contra de nosotros, pues que hablen todo lo que quieran, que digan todo lo que quieran, pero en usted está la conciencia tranquila, que esté esa conciencia tranquila, porque ahí es donde va a habitar el Espíritu Santo. No que lo invitaron a orar por un enfermo
y usted puso las manos y siguió todo el procedimiento que nos ha dado la Biblia y no pasó nada. ¿Por qué? Porque es que usted cayó en una habladuría o cayó en alguna palabra blasfema o cayó en algún chisme, en alguna contienda o salió de su casa peleado con algún familiar, algún amigo o bueno, en fin. Entonces una vez cree que Dios no está viendo y sí, Él siempre ve, Él siempre tiene todas las cosas en cuenta y Él es el que está dispuesto para ayudarnos, para bendecirnos, para seguir adelante, porque eso es el Señor, ese es Dios, ese es el que nosotros hemos decidido seguir. Y así como en este libro de Hechos vamos a encontrar ahí a muchas personas en autoridad, aún el mismo Pedro, los discípulos, Esteban, la forma como más adelante como nos muestra cómo murió, siendo personas llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo, y aún así los problemas los persiguieron. No estamos nosotros exentos de problemas, de cosas que puedan pasar, sino que al final la misericordia de Dios, la gloria de Dios y la salvación están en sus manos. Es ahí porque dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, esa es nuestra labor, que nosotros perseveremos hasta el fin, que nosotros, a pesar de los problemas, de las dificultades, de los chismes, de las habladurías, de las deudas, de cualquier asunto que pueda, así como dice la palabra de Dios, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada pueda separarnos del amor de Dios, asimismo se cumpla en nosotros. ¿Que van a venir problemas? Sí, van a venir. De pronto van a venir deudas, van a venir enfermedades, sí, van a venir, pero que nada de esto nos aparte del amor de Dios. ¿Van a haber habladurías en la iglesia? Sí, muy probablemente las van a ver o las han habido o las están habiendo en este momento, pero que eso no nos separe del amor de Dios, que aprendamos a no poner nuestra mirada en nuestros líderes, nuestros pastores o un cura o un sacerdote o nada, en ninguno de ellos, por muy buen testimonio que tengan, pero ya de por sí no podemos poner la mirada en ellos, sino únicamente en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, muchas gracias mis hermanos por haber dispuesto su tiempo para escuchar esta meditación. Pues espero en ustedes que puedan seguir escudriñando más la escritura, porque todo esto es preparación para la venida del Señor. Todo esto es solamente una preparación para la venida del Señor, porque lo que estamos haciendo en sí es prepararnos para la venida del Señor. Y no esperemos que todo nos salga color de rosa, porque si sale todo color de rosa, pues bueno, gloria a Dios, gracias a Dios por eso, porque a veces nosotros podemos ver que somos consentidos por el Señor porque no nos tocan las circunstancias, porque el enemigo no nos puede tocar, porque las enfermedades a veces pasan por un lado y tampoco nos tocan, muchos problemas, muchas dificultades han pasado por los lados y no nos han tocado. Y gloria a Dios por eso si nos ha pasado. Pero si pasa, no es para perder la fe, no es para echarnos a la pena, no es para que nosotros estemos ya, mejor dicho, no, que ahora ya no vuelvo a la iglesia, ya no esto, ya no me quieren. No, siempre aprendamos que con líderes o sin líderes, nosotros mismos somos responsables de nuestra salvación. No espere a que el pastor vaya a su casa a orar por usted para que haga una oración de fe. Recuerde que la oración de fe es la que se hace con fe, no es la que se repite, que escriba mi nombre en el libro de los cielos, no. La oración de fe es la que se hace con fe, ¿sí? ¿Y de dónde se saca la fe? Pues de la escritura, no hay otra forma, ¿sí? Entonces, hermanos, les invito para que sigan adelante, para que todo este tiempo sea de edificación, primeramente edificación espiritual, y que cada uno de nosotros podamos al final obtener el galardón. Ese supremo ser que nos alienta cada día a seguir adelante, que nos ayude y que nos confirme con todo lo que está pasando, que sea el Señor el que nos ayuda, el que nos guía y el que nos protege. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias por estar en esta enseñanza y les invito para que sigamos adelante.